a un amigo, a un colega, a quien admiro, respeto, sigo su trabajo y quien nos arroja luz en todo momento, en todo lo que ocurre en América Latina. Él es Marco Teruggi, quien es periodista y sociólogo y a quien le agradezco infinitamente estar con nosotros el día de hoy. Marco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Qué responsabilidad hablar después de semejante adjetivación. No, hombre, Marco, pues muchas gracias por estar. A Marco lo encontré, estaba también ahí, está en Quito todavía, estuvo dando seguimiento a este proceso electoral. Marco, pues en realidad yo quisiera, ¿no? Ya vimos los resultados ahora de estas elecciones, aquí estuvimos dando seguimiento, qué implicaban, ¿no? Y sobre todo poner sobre la mesa si había un viraje o no a la izquierda, en este caso a la derecha, después de ver los resultados. Pensábamos que iban a ser unos comicios más cerrados, sin embargo lo que vimos fueron 5 puntos de diferencia. Vamos a tratar un poco de analizar este resultado y en primer lugar, pues yo quisiera preguntarte, ¿no? ¿Por qué no fue que no es menor, es un análisis que creo amerita bastante tiempo, ¿por qué fue tan separado? ¿Por qué no estuvo tan cerrados estos resultados en los comicios de la segunda vuelta en Ecuador, Marco? Bueno, creo que habría que preguntarse por las dos partes, ¿no? Por la parte de la campaña de Guillermo Lasso y a quién representa y la estructura que estaba con él, y a la parte de Andrés Arauz y cómo fue su campaña y cómo es en términos generales esto que se llama el correísmo, que la derecha lo dice con cierto tono despectivo, pero que es una corriente histórica, o que se llama la Revolución Ciudadana. Bueno, yo creo que Lasso, Guillermo Lasso, primero es un hombre que encarna, digamos, el capital financiero en Ecuador, es la segunda banca más poderosa, es la que él maneja, que es la banca de Guayaquil, y representa, digamos, la continuidad de estos años de Lenín Moreno, digamos, ¿no? Los grandes ganadores que se enriquecieron en medio de la pandemia, que pusieron su agenda en un gobierno de tradición como el que fue de Moreno, y que en ese contexto, bueno, apeló a una campaña estructurada, conducida en la segunda vuelta por Jaime Durán Barba, este asesor ecuatoriano que fue también asesor de Mauricio Macri, y usó el gran dispositivo del anticorreísmo, ¿no? Es decir, la política en Ecuador está dividida artificialmente por el correísmo-anticorreísmo. Mejor dicho, la derecha insiste que eso sea la división, que uno se posicione en que si es correísta o anticorreísta. Habría otras posibilidades, uno podría decir yo soy neoliberal, antineoliberal, yo estoy a favor del país o a favor de la banca, pero no se logró quitar que eso sea el eje central de diferenciación. Y el anticorreísmo en mucha fuerza porque en los últimos años había un proceso de no solamente persecución con causas judiciales, sino como una intoxicación mediática que decía, bueno, está bien, en la época de Correa se estaba mejor, pero se robaron todo, dejaron el país en ruinas, lo que hicieron era inviable. Entonces se metió mucho esta idea de la corrupción, ¿no? En grandes capas sociales. Entonces el correísmo está asociado a un mejor momento de la vida de las mayorías, pero a su vez esta gran construcción mediática. Entonces eso le sirvió para juntar votos y a su vez le sirvió para que ninguna otra fuerza política se acercara a la candidatura de Arauz bajo el clivaje, no, son correístas, yo con el correísmo nada, ¿no? Por eso digo, es un mecanismo muy bien pensado. Eso valió tanto para el cuarto candidato, Gervas, como para una parte importante del movimiento indígena. No todos, pero una parte sí, apelaron a eso. Como dice un compañero dirigente, dice, algunos bajo esta lógica del anticorreísmo o ni de izquierda ni de derecha, siempre terminan con la derecha. Entonces, eso es lo que hizo Lazo, me parece que lo que hizo no fue tan sorprendente. Después la campaña SUS, evidentemente, que es un clásico ya a estas alturas. Y el lado de Arauz había como varias dificultades. Primero que proviene de una fuerza política que está perseguida, digamos, no es una fuerza política en igualdad de condiciones. Tiene a su principal dirigente en Bélgica, otros en México, tiene dirigentes con causas, o sea, viene en un escenario inclinado, con una institucionalidad en contra y sus propias fuerzas muy golpeadas, con también la evidente asimetría financiera entre una candidatura y la otra. Y el desafío de Arauz en términos políticos era complejo porque era lograr el voto duro del correísmo, de Rafael Correa, un tercio de la población, y a su vez ampliarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que quede que es un candidato fuerte de la Revolución Ciudadana, pero que también es un candidato que propone cosas nuevas? Pero que al proponer las cosas nuevas no vaya a ocurrir que algunos sectores digan, ah, este también es un posible traidor, porque se viene de la tradición. Entonces,
Era cómo sostener lo nuevo y cómo abrir más allá en las mayorías con todo un dispositivo en contra. Entonces el resultado le dio favorable a Lasso, pero insisto, no podemos pensar que fue una elección en términos normales, ni es una democracia relativamente institucionalizada o igualitaria. Y justamente, Marco, bueno, yo, la mayoría del público que nos está viendo es de México y generalmente también mexicanos en Estados Unidos. Y creo que, sobre todo, tú nos podrías ayudar también en este sentido. Yo muchas veces he tratado de insistir en que hoy en México, con la entrada de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se asume un gobierno progresista, de izquierda, al final no estaría poniendo cosas nuevas sobre la mesa, estaría tratando de retomar o quisiera creer que podría retomar algunas de las experiencias que ya se vivieron en América Latina durante los últimos 20 años con esta llamada oleada de gobiernos progresistas, que pues es un abanico, ¿no? Todos son totalmente distintos, algunos se propusieron una vía abiertamente socialista, otros de ellos en una vía, en un tono más, esta lógica del partido movimiento como movimiento socialismo, y en el caso de Ecuador, que yo encuentro bastantes similitudes, hemos visto hacia dónde estuvo orientado, que en ese sentido quisiera retomar lo que fue la experiencia ecuatoriana. Estamos viniendo, ya lo has puesto sobre la mesa, de un proceso en el que la mayoría es totalmente desigual, ¿no? Se presenta de una manera totalmente desigual a las elecciones, con una persecución política, con unos medios de comunicación y una campaña mediática brutal encima de Andrés Arauz, con estas complejidades de si acercarse o no lo suficiente a Rafael Correa, pero ahí es donde quisiera preguntarte tu percepción, porque al final el correísmo, así como lo percibo, no fue un gobierno que logra dejar estructuras sólidas, estructuras con un proyecto político, económico, sino que se transformó en una suerte de plataforma electoral que una vez que Lenín Moreno hace esta, bueno, ya acabo la famosa traición al correísmo y empieza a perseguir, a encarcelar a los principales líderes de quienes le ayudaron a estar en el poder, pues vemos qué falló, ¿no? Una de la parte más fuerte que yo percibo dentro de Andrés Arauz es hasta dónde se hace esta autocrítica y hasta dónde no. Entonces yo te preguntaría, Marco, ¿qué fue lo que falló? ¿Cuáles fueron esos errores, esos pendientes del correísmo que después de una década en el poder, pues hoy lo vemos y no tiene esa estructura, ese movimiento de masas, ese proyecto social, económico, ideológico, como para disputar con un amplio margen unas elecciones después de 4 años de traición del mismo? Tal vez para poner algún tipo de referencia, eh, podríamos decir son casos como ideales, ¿no? Que reúnen todas las características. Yo te pondría como punto para mirar el proceso boliviano. ¿Por qué digo esto? Cuando se da el golpe de Estado en Bolivia, es muy claro que hay un repliegue que se da sobre los movimientos sociales, sobre los movimientos indígenas, campesinos, territoriales. Es decir, que el proceso de cambio es mucho más que un gobierno y tiene una cantidad de zonas intermedias, de resistencia, de reorganización, de acumulación de fuerza, desde donde se gesta después el regreso articulado a la dirección política y al instrumento electoral, ¿no? En el caso ecuatoriano eso no estaba, y me parece que cuando se va del gobierno, que además es la complejidad de la tradición además te agarra por sorpresa, se lleva a algunos dirigentes, o sea, es como una zona muy compleja la política, el correísmo, el movimiento no tiene zonas de repliegue, porque no miró como con centralidad la necesidad de la construcción, ¿no? De algo que no había originalmente. Y esto me parece que es importante. El proceso de cambio boliviano es gestado de los movimientos sociales, entonces luego tiene capacidad de replegar ahí. En el caso ecuatoriano no había esta densidad organizativa, y me parece que tampoco estuvo como en el foco central de la política, de la dirección, organizarla. Y ahí uno podría hacer otro paralelismo, que es el caso venezolano, digamos. En el caso venezolano, cuando Chávez asume el gobierno, tampoco hay una gran densidad organizativa, pero hay una suerte de obsesión por parte de Chávez de hay que gestar esa organización, ¿no? Y eso va tomando la dinámica venezolana de los consejos comunales, el partido, los comités, etcétera, etcétera. En el caso ecuatoriano no, hubo una gran centralidad en el gobierno, en el buen gobierno, que es capaz de llevar adelante políticas de democratización, de acceso al consumo, nacionalistas, etcétera, etcétera, pero no construye esa densidad organizativa.
Si estuviéramos en otro país que no fuera de América Latina, tal vez eso no tuviera tanta importancia. Vamos a plantearlo así. ¿Por qué? Porque en otro país se pierde el gobierno, la fuerza política se reorganiza, piensa una candidatura y vuelve a elecciones. En el caso de América Latina, después de todo gobierno progresista, vino un intento de revancha. Pasó en Brasil, pasó en Argentina, pasó en Ecuador, pasó en Bolivia, y esto es muy claro. Entonces, cuando viene la revancha, que viene con un proceso de judicialización, de criminalización mediática, política, ¿qué instancias hay para que ese gobierno de derecha no avance tanto? ¿Y qué instancias hay para reorganizar una campaña, una candidatura en desigualdad de condiciones? Entonces, ahí me parece que es una cuestión clara, porque ni siquiera es, o sea, uno lo puede ver como estrategia política, de eso tengo que ampliar la democracia, tengo que llamar a la gente a organizarse para redistribuir el poder en la comunidad, porque el Estado no es el fin último, sino es justamente la construcción de un poder alterno, pero también en términos defensivos, porque cuando viene esa gran oleada de persecución, si no hay espalda, si no hay capacidad de repliegue a una zona, es muy difícil pensar la resistencia. Y yo creo que eso se vio en la campaña también. El correísmo tiene dificultad de tener una estructura organizativa territorial o sindical o indígena, como sea, porque después cada proceso, según su realidad socioeconómica y las dinámicas de la clase, cambia eso, ¿no? Pero me parece que eso es muy gráfico y me parece que pone una señal de alarma, porque si las reglas del juego fueran otras, hubiera venido un gobierno de derecha, supongamos que hubiera traicionado, pero no hubiera desatado un proceso de persecución, bueno, en todo caso sería diferente la pregunta, pero las reglas del juego hoy en América Latina son gobierno progresista es seguido por una traición, o no traición, un gobierno de derecha y una persecución judicial, mediática, política. También ahí hay un factor que yo creo que la gente que está viendo también está preguntando bastante, que es ¿qué sigue? ¿Qué sigue para el correísmo? Y ahorita quiero regresar también al tema de Pachacutic, porque es algo que aquí en México ha generado también muchísimo debate. Pensando en las similitudes que tenemos también y los retos como gobierno progresista que se acercan. Pero en el caso del correísmo, esto que tratamos más o menos de lanzar ahí unas ideas sobre qué es el correísmo y que ya lo planteamos tú y yo también ahí en Quito. ¿Qué significa el correísmo? Ayer lo hablaba también con una compañera de las juventudes, ¿no? Del correísmo, y ella hablaba de estas dificultades que se tienen en términos organizativos, pero también del horizonte político ideológico, en donde el fin último, creo, de esta primera oleada del gobierno, de los gobiernos progresistas, tenía que ver con consolidar el chavismo, consolidar el correísmo, consolidar un proyecto en Bolivia encabezado en este sentido por Evo Morales, pero que ahora hemos visto, y sobre todo creo que para mí es un tema de ruptura, el caso de Ecuador, que ya no es suficiente tener una plataforma electoral, en el caso de Ecuador ni siquiera se vio nada, sino ahora cómo se establece esta relación con los movimientos sociales, indígenas, populares, ¿qué viene para el correísmo? ¿Qué viene para las fuerzas progresistas? ¿Cómo lo visualizas ahí en Ecuador? Bueno, es una gran pregunta en dos niveles, ¿no? Primero el tema del recambio de liderazgo, que es un tema muy complejo, ¿no? Acá me parece que hay que hacer un análisis como también sabiendo la complejidad, digamos. En ningún proceso hubo, digamos, una salida necesariamente buena en la primera de cambio, digamos, ¿no? Eh, Pienso en el caso boliviano, se terminó con la presidencia de Luis Arce en el gobierno porque hubo una persecución política que forzó un recambio. En el caso de Ecuador, la candidatura de Arauz era, más allá de las cualidades de Arauz, porque también había una imposibilidad de otras posibles candidaturas, pensando en la misma candidatura de Andrés Arauz. En el caso de Brasil, estamos hablando que la posibilidad casi única de que se gane Bolsonaro es a través de Lula da Silva, digamos, o sea, el que creó todo este proceso progresista en Brasil. Y en el caso argentino, la primera salió mal y la segunda hubo una jugada de ajedrez de Cristina que dio un buen resultado en términos electorales. Entonces, ahí primero hay una dificultad para pensar las conducciones y los liderazgos del proceso y en qué lugar quedan aquellos que de alguna manera fueron como parte de la fundación de esos ciclos históricos. Eso por un lado. Después, en el segundo lado, digamos, más claro en el caso de Ecuador es qué tiene, qué podría o qué debería hacer el correísmo en este momento. Visto de afuera, con, digamos, sin estar acá y sin después llevarlo adelante, me parece que es importante resaltar el lugar donde está uno, como para situar la palabra. Bueno, uno pensaría que sería importante un proceso de reorganización, de construcción de una estructura partidaria,
construcción de una estructura de alianza con movimientos sociales, construcción de estos puentes con aquella parte del movimiento indígena que está dispuesto a aquellos puentes, o sea, la construcción de un gran espacio de reacumulación política pensando en las sucesivas campañas que van a venir hasta las presidenciales dentro de 4 o 5 años. Y ahí el tema del movimiento indígena, digamos, tiene una cuestión central. Primero, el principal movimiento es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAI. Y adentro de la CONAI hay una disputa muy clara, digamos, dicho por quienes están ahí en la disputa. Hay un sector que tiene alianzas con la derecha, que lo representa centralmente Yacu Pérez, y un sector que no, y que a su vez ese sector se puede descomponer entre aquellos que plantean una línea más autónoma, indigenista, y aquellos que se acercaron a la candidatura de Arauz, como el caso de Jaime Vargas. Ahora, hay una disputa, pero no es que es una especulación, es que hay compañeros que te dicen, dirigentes, hay un sector de la CONAI que está con la derecha. Está con la derecha en términos de intereses de clase, en términos de infiltración y cambio ideológico de proyecto, y eso es una cuestión que me parece que es muy clara. Entonces, incluso eso va a influir ahora a ver quién gana la interna de la CONAI, que tiene presidenciales a principios de mayo, porque si gana un sector que tiene más cercanía con la derecha, es probable que haya una suerte de tregua para el gobierno de Guillermo Lasso, que va a ser una política de profundización neoliberal, pero que seguramente le dé a una parte del movimiento indígena ministerios, subsecretarías, secretarías, para hacer una suerte de acuerdo que seguramente dure, ¿qué? 2 años, más o menos como lo que pasó con Moreno. Ahora, si hay una hegemonía de un sector más de izquierda, más con posibilidad de diálogo con la Revolución Ciudadana, puede implicar un escenario de resistencia mucho más interesante. Eso es lo que está en juego. Ahora, que la derecha se ha infiltrado en el movimiento indígena de forma nacional e internacional, es como descubrir el agua tibia, digamos. Entonces, me parece que la candidatura de Yacu Pérez, que generó una expectativa, era una expectativa que no tomaba en cuenta de dónde venía él, cuál es la situación adentro del movimiento indígena, qué actores están operando ahí, más como deseo de que fuera que lo que realmente representaba. Bueno, me parece que ya eso tiene que quedar claro como análisis para pensar de acá en adelante cómo sigue la CONAI, la relación CONAI-movimiento indígena, porque cierro con esto, visto en términos estratégicos de la derecha está avanzando en dos carriles. Uno, desterrar a la Revolución Ciudadana con causas y exilios, y dos, desterrar a la izquierda del movimiento indígena. Por ende, uno diría, hay necesidad de alianza mutua entre el correísmo y la izquierda del movimiento indígena. Esperemos que eso pueda traducirse en actos concretos. A ver, Marco, y esto que genera tanto debate que te digo, aquí el caso de Yacu Pérez, ¿no? Yo creo que un sector de una izquierda, que yo asumo es anticapitalista, no solamente en México, sino América Latina, en algún momento Maya trató de posicionar o al menos percibió, no quiero decir que se entendió en su como completamente, pero se trató de entender a Yacu Pérez como una figura que parte de su campaña decía nosotros somos anti-extractivistas, nosotros somos feministas, ecosocialistas y todas estas etiquetas que en algún momento quienes nos hacemos análisis de estos gobiernos que se asumen de izquierda y la conflictividad que tuvo con los movimientos sociales, creímos que fueron una de las grandes fallas de los últimos 20 años el no saber lidiar con este tipo de demandas que no necesariamente eran en contra de Hugo Chávez, en contra de Rafael Correa, en contra de Evo Morales, sino son pues demandas, ¿no? Que son totalmente, creo, lógicas para los defensores de su territorio, son demandas que si una se reivindica de izquierda, creo que tiene que enarbolarlas. Sin embargo, esto se fue traduciendo, ¿no? Con cierta torpeza o con una falta de debate serio en movimientos que se ponían a la misma par que la derecha electoral, que las oligarquías, ¿no? Ponían en la misma bolsa a movimientos feministas, indígenas, anticapitalistas, como si se tratara de la misma ultraderecha electoral que hemos visto ha tratado de orquestar golpes de Estado, invasiones en el caso de Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces ahora viene una figura como Yacu Pérez, que pareciera va a acabar con estas contradicciones y es realmente esta izquierda que se ha estado esperando desde la izquierda el enarbolar un proyecto anticapitalista y todas estas etiquetas que ya venimos enunciando. Sin embargo, también ahí hay ciertas contradicciones, ¿no? Yo te preguntaría, justamente, primero poner quién es Yacu Pérez, Yacu que dice es expresidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas,
indígenas, tiene 51 años, tiene un doctorado en jurisprudencia, ocupó un rol principal también en las movilizaciones de octubre del 2019. Es decir, es este personaje. Sin embargo, me gustaría escuchar cuáles son esos claroscuros que tú podrías poner en la figura de Yacu Pérez. Sí, primero retomar lo que decías al principio. Efectivamente han habido límites y me parece que uno no puede entender la separación entre la CONAI y el proceso de la Revolución Ciudadana solo analizando la CONAI. Me parece que la Revolución Ciudadana, particularmente en su dirección, tuvo, digamos, una mirada que no puso, digamos, como una necesidad primordial, estratégica, conformar esa alianza con la CONAI, digamos. Entonces ahí hay una serie, digamos, de puntos no resueltos, de demandas, reivindicaciones y la forma en la cual contestó la Revolución Ciudadana, que es bueno ponerlo sobre la mesa, porque si no hay solo la versión, digamos, de la narrativa del correísmo y no de aquellos dirigentes que desde adentro ven importante una alianza con el correísmo, pero que marcan una serie de puntos que explican por qué hubo esa diferencia. Ahora, eso es de aquellos sectores que están dispuestos a eso y que no quieren, bajo ningún punto de vista, construir algún tipo de alianza con la derecha. Ahora, sobre lo que decía Jacu Pérez, yo primero te corregiría una cosa de lo que decías. Él en el levantamiento de octubre no tiene un lugar central. El lugar central lo tiene Jaime Vargas, que es el que hace el acuerdo con Arauz en las elecciones, y Leónidas Issa. De hecho, Pérez pasa en un segundo plano. Y me parece que él encarna, digamos, un personaje complejo, porque efectivamente proviene de la presidencia de la Unari, pero también proviene de un proceso como de fabricación de personajes, digamos, ¿no? Las dos cosas a la vez. Y ahí yo creo que no hay que ser como inocentes, ¿no? O sea, no necesariamente porque proviene del movimiento indígena es bueno y es de izquierda. Me parece que eso es como una especie como de automatismo de, bueno, si viene de ahí es que tiene propuestas buenas. Bueno, si uno ve el programa que tenía todo esto que vos decís, un discurso contra la extracción, un discurso del feminismo, un discurso del cuidado del agua, pero un discurso de achicamiento del Estado, un discurso de tratado libre de comercio con Estados Unidos, y se llevaba mucho mejor con la embajada estadounidense que con las alianzas latinoamericanas. O sea, uno va a encontrar 3, 4, 5 tweets de Jacu Pérez contra Evo Morales y 4 o 5 fotos de reunión amistosa con la embajada. Eso no quiere definir todo, pero indica, digamos, cuando uno ve, bueno, por dónde viene este personaje, que evidentemente hay algunas contradicciones o incluso como incoherencias, digamos. ¿Cómo puedes combinar tu discurso antiextractivista con una reducción del Estado y un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Te pongo un caso que ahora está sobre la mesa al revés. El candidato presidencial Castillo en Perú. Uno analiza su plataforma latinoamericana y encuentra de dónde proviene y con quién está aliado y hacia dónde está mirando. Y ahí uno tiene una determinada como señal diciendo, bueno, no es todo, pero me indica por este lado. En el caso de Jacu Pérez, no. Entonces me parece que ahí me fue muy claro la conformación de él como figura. Y si uno pensara un poco más como mal, digamos, ¿no? Para acertar, bueno, ¿y por qué algunos sectores de la derecha no conformarían un candidato de estas características para justamente poder disputar de la mejor manera el correísmo, ¿no? Ponerlo dentro de su contradicción y hacer que en vez de ser disputado por derecha sea disputado, entre comillas, por izquierda. Y ahí es que es importante escuchar a los otros dirigentes del movimiento indígena, particularmente con el cual conversé, con Leonidas Issa, que dice, bueno, esto es una corriente que viene avanzando adentro, parte del equipo de campaña de Jacu Pérez provenía del equipo de campaña de Nebot, de Lazo, de la derecha ecuatoriana. Entonces, me parece que ahí hubo más como proyección de lo que algunos sectores de izquierda querían que fuera Jacu Pérez, que lo que efectivamente estaba pasando dentro de Ecuador y adentro del movimiento indígena. ¿Qué pasará? La verdad que es difícil pronosticar. Está claro que ese sector quiere la hegemonía adentro de la CONAIE, digamos. Y visto en términos estratégicos sería una catástrofe, porque implicaría un pacto de gobernabilidad con la banca y el capital financiero. ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto aguantaría? Es difícil saberlo. Ahora, que después eso en algunos debates fue mal presentado, yo estoy de acuerdo con eso, digamos. Hubo un ataque contra Pérez que no tenía como mucha argumentación, que era más como una suerte como de reacción ante lo que se veía, que una capacidad argumentativa de por qué Pérez encarna una tendencia del movimiento indígena que viene con mucho financiamiento de las ONG internacionales, parte de las cuales son europeas y estadounidenses, que a su vez influyen en la toma de decisiones en la dirección del movimiento indígena. Esto es, digamos, el círculo. De ahí a decir que Jacu Pérez porque cambió su nombre, bueno, eso me parece que son argumentos que no ayudan, digamos, porque cambiarse el nombre no es algo que solamente hizo Jacu Pérez, que antes se llamaba Carlos, parte de un proceso que muchos compañeros y compañeras hacen. Entonces, hay que situar en la disputa interna.
Y a partir de ahí, digamos, tener claro que la derecha también puede jugar en el movimiento indígena. La derecha no solo es el capital financiero, la derecha es inteligente, puede presentarte a un candidato que responde a sus intereses en gran medida bajo una presentación que parece que sea de izquierda y montarlo como la gran alternativa. Bueno, pues vamos cerrando esto, Marco, muchísimas gracias, pero no me voy a ir sin pedirte que nos lleves justamente, ¿no? Como de la mano, diciendo cuáles son esas lecciones que te quedan después de este proceso electoral, pensando en todos los ataques que se tuvo al correísmo, contemplando que pues tampoco es innegable, creo, todos los resultados que dio el correísmo en términos de disminución de la pobreza, del analfabetismo, la infraestructura. Yo hablaba con la gente y me decían que también, ¿no? O sea, por mucho ataque a Rafael Correa, al final si no se hubiesen construido esos hospitales durante el correísmo, tal vez la pandemia no hubiese sido de por sí ya trágica, como lo fue en Ecuador, pero hubiese sido aún más. ¿Con qué lecciones te quedas de este proceso pensando en eso, ¿no? Que ya veníamos hablando de cómo el correísmo no pudo disputar las elecciones, en estos también mensajes, ¿no? Que tuvieron bastante, ¿no? Son millones de votos nulos, algunos de ellos hablando desde la desesperanza, desde el descontento a la administración de Lenín Moreno, pero también haciendo llamado a un proyecto o una figura mediática o bajo estos términos como lo fue Yacu Pérez, que llamó al voto nulo. ¿Con qué conclusiones te quedas de este proceso pensando en que la gente que nos está viendo definitivamente, creo que no hay duda, está pensando en cómo transformar al menos México, cómo aprovechar esta brecha democrática que se está abriendo aquí? Bueno, lo primero, tal vez evidente, pero que es importante decirlo, si hay una persecución contra la Revolución Ciudadana es porque la Revolución Ciudadana representa para algunos sectores una amenaza porque hizo, transformó, democratizó, le quitó el poder político a aquellos sectores que creen que Ecuador es su hacienda y se gobierna como se gobierna una hacienda, digamos, ¿no? Entonces, la persecución viene porque se tocaron intereses concretos, eso me parece que es muy claro, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia. O sea, ahí entra, digamos, la razón, si no, no se entiende por qué está esa persecución. Eso en primer lugar, digamos. En segundo lugar, que me parece que la derecha está demostrando que cuando toma el poder político, primero, no lo quiere soltar, y segundo, está apelando a unos dispositivos muy fuertes de persecución, que lleva a la pregunta de cómo se democratiza el poder judicial, cómo se democratiza el poder mediático y cómo se construye correlación de fuerza que no sea solamente en el plano institucional. Y ahí volvemos al tema de la organización popular, que en cada país, digamos, toma su propia figura, sea más político-partidaria, más de movimiento indígena, sindical, territorial, como fuera. Entonces, diga, la derecha es la que está poniendo en este momento un proceso de cierre democrático a lo interno, digamos, ¿no? ¿Qué democracia es la de Ecuador? ¿Una democracia de excepción? ¿Una democracia restringida? ¿De qué estamos hablando? Me parece que eso hace al debate y ahí, bueno, hay un proceso de evolución de toda la infiltración en el Poder Judicial para estas persecuciones que es muy fuerte y que lleva varios años operando de forma similar. Me parece que más o menos esas podrían ser algunas conclusiones. Y la otra tal vez es que hay, digamos, esta lección es un poco más compleja, digamos, pero estos gobiernos progresistas, el de Ecuador, el de Argentina, etcétera, finalmente propusieron un modelo en el cual el empresariado nacional ganaba mucho y podía crecer y podía expandirse, pero también ese empresariado en gran parte cuando vino la hora de un cambio fue uno de los primeros que se dio vuelta, digamos, ¿no? Entonces, esto de un empresariado nacional que, digamos, está coyunturalmente, bueno, ¿hasta qué punto eso puede conformarse como una base para una construcción de proyectos? Eso también me parece que es un tema central. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado tiene que desarrollar también su propio músculo, su propia capacidad productiva, su propia capacidad de tener, digamos, un despliegue? Porque si deposita en el empresariado nacional, es probable que haya un momento de giro de ese empresariado nacional. Esto también es claro. En Argentina fue muy notorio, digamos, ¿no? Entonces, el Estado, lo que está por fuera del Estado, la comunidad organizada, todo eso es un espacio que hay que apostarle y que necesita, digamos, que un gobierno despliegue políticas hacia eso, despliegue financiamiento hacia eso, porque no es que el empresariado es autónomo, el empresariado es el que más le pide al Estado, subsidio, condiciones especiales, leyes, o sea, no es que todos son parásitos menos el empresariado, no, no, el que más pide es el empresariado, así es que se conforma como un actor con capacidad después de construcción de poder. Entonces,
Ahí lo que se despliegue por fuera del Estado, hacia la comunidad organizada, hacia los medios de comunicación alternativos, si no se descomprime eso, si no se desmonopoliza, no solamente repartiendo entre empresarios, sino con el Estado y con la organización popular, me parece que cuando llega al final hay menos condiciones para resistir a un embate posible por parte de la derecha. Ahí está, con eso me quedo. Yo, Marco, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Esperamos encontrarnos en otra cobertura. Justamente las últimas 2 veces que nos encontramos fue ahí en Ecuador. Esperamos, no, en Venezuela. Esperamos que nos vamos a encontrar ahí en otra cobertura y pues te agradezco nuevamente todo esto que has compartido, todas estas lecciones y seguramente que se convertirán en aprendizaje también para que nos estén bien. Muchísimas gracias, te mando un abrazote, Marco. Un abrazo grande, gracias a ustedes.